la iglesia se denomina apostólica y profética porque está bajo el fundamento de los apóstoles, y profético porque se dirige por medio del Espíritu de Dios. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús le da una instrucción ¿a quién? A los apóstoles. Esta instrucción que Jesús le da a los apóstoles es una indicación acerca de lo que ellos iban a recibir. Iban a recibir un cumplimiento de la palabra de Jesús por la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo que dice allí mi hermana Marixa? Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mira lo que le dice Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles. Les dicen, ¿van a recibir qué? Poder. ¿Recibir qué? Poder. Poder. El Espíritu Santo es la fuente del poder de Dios. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre que guió a los apóstoles a desarrollar su ministerio terrenal en la tierra. Antes de que ellos recibieran la promesa del Padre, eran impulsivos. ¿Qué más podíamos ver? No tenían compasión, eran muy prejuiciosos, no eran tan ordenados, por eso que Jesús tenía que enviarlo de dos en dos a su nombre. Gloria a Dios. Y podemos ver un sinfín de características en los discípulos antes de que Cristo sea llevado al cielo. Y por eso nosotros nos movemos en esta línea apostólica y profética, porque está bajo el fundamento de los apóstoles. Y los hechos de los apóstoles presentan un cuadro muy particular de la iglesia del primer siglo. Escuche bien. En Hechos vemos una iglesia unida, porque el libro de los Hechos habla sobre de cómo el Espíritu de Dios se derramó en los apóstoles. Y no solamente en ellos, sino dice la Escritura que también se derramó sobre todos los que estaban en ese lugar, perseverando, unidos en oración, en ruego y en súplica, para ver el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Cuál era ese cumplimiento? De que el Espíritu de Dios sea derramado. Entonces, cuando usted ve este versículo bíblico, dice, recibiréis poder. Quiere decir que todavía no tenían el poder completo de Dios. No tenían la plenitud completa del Señor. O sea, tenían ciertas capacidades como de poner la mano sobre los enfermos y sanar, de poder comer o beber cosa mortífera y nada les hacía daño, pero no tenían todavía el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Tampoco tenían los frutos del Espíritu Santo, que era algo muy característico en Jesús, porque Jesús tenía todo eso, los frutos, las manifestaciones y los dones. Entonces, los apóstoles recibieron el poder en el Hechos capítulo 2. Y dice la Escritura que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se hace más visible en el libro de los Hechos. Más visible. No se hizo tan visible en Jesús, porque Jesús se encargaba de predicar la palabra, se encargaba de sanar a los enfermos, pero por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, después de que Jesús ascienda a los cielos, el Espíritu de Dios se derrama y se hace más visible ya con los apóstoles. Y los apóstoles, si antes eran temerosos de predicar la palabra de Dios, esta vez ya no iban a tener temor, porque tenían la llenura del Espíritu Santo, porque tenían
el bautismo del Espíritu Santo. Podemos verlo cuando los apóstoles o los discípulos vieron a Jesús siendo apresado, siendo castigado. Todos huyeron, dice la Escritura. Y Jesús incluso declaró en la última cena que uno de ellos lo iba a traicionar, y ese era Judas Iscariote, para que así se cumpliese lo dicho por el salmista David, porque David no solamente se movía como rey, sino también se movía como profeta, porque se le había sido revelado a él por el Espíritu de Dios las cosas futuras. Y es tremendo, porque todo lo que está en la Escritura no es coincidencia. En el Antiguo Testamento confirma lo del Nuevo Testamento. A su nombre. Gloria a Dios. Todo se confirma, o sea, no es nada con una casualidad o una causalidad que sucede, no, es porque ya el Señor lo estableció así. Y así se va a cumplir. Por eso que cuando usted lee la Escritura también dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que toda palabra se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde se va a pasar. Dice que hasta que todo esto se acontezca. Hasta que todo esto se cumpla. Entonces nos damos cuenta por medio de la palabra que el Señor les dice a los discípulos, quédense en Jerusalén, porque allí van a ser revestidos del poder de lo alto. Entonces el Señor les da esa indicación para que ellos puedan entender que solo de esa manera iban a recibir la llenura, el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Porque el Señor, esta tierra de Israel, la capital es Jerusalén hasta el día de hoy. Jerusalén. Esta tierra es la que el Señor incluso habla por medio del salmista David, y dice que nosotros debemos pedir por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén está dentro de la profecía, está dentro de los propósitos y los planes de Dios. Amén. Amén. Y es muy interesante porque el Señor les dice que se queden en Jerusalén. Quiere decir que estos apóstoles, estos discípulos que caminaron un día con Jesús, se iban a dedicar a predicar el evangelio en Jerusalén. Y después le dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero su principal objetivo de predicar la palabra era en Jerusalén. Por eso que usted ve a Pedro y a los demás apóstoles, a Santiago, a Jacobo, a Juan, a todos moviéndose en Jerusalén. Para los judíos. Los apóstoles para los judíos. Y después usted ve sorprendentemente en Hechos capítulo 9 a un hombre llamado Saulo de Tarso, que es convertido por la gloria y la magnificencia de Cristo en camino a Damasco. Y Pablo fue llamado apóstol, pero no para los judíos, ni para Jerusalén, sino apóstol para los gentiles. A su nombre. Gloria a Dios. Apóstoles, porque ellos habían escogido a un apóstol. Los apóstoles escogieron a uno en su lugar de Judas Iscariote. Y llamaron, dice la Escritura, vamos a seguir leyendo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice, en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuche bien, ¿qué dice en el versículo 15, hermano Daniel? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran los que estaban reunidos ahí en el aposento alto? 120. 120, sigue leyendo. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Lee el versículo 21.
Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás y tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. ¿Quién tomó el lugar de Judas Iscariote? Matías. Matías, el apóstol. A manera de hombre, porque aquí echaron suertes. ¿Ok? A manera de hombre, ellos escogieron a Matías. O sea, como hombres ellos tomaron la decisión que Dios les permitió. ¿Está bien? Ustedes han escogido. Pero yo tengo a otro apóstol que me tengo reservado. ¿Ves? Que Dios piensa diferente al hombre. Y después Dios llama a Saulo de Tarso. Así es. Con ese se cuenta el apóstol, verdaderamente, que el Señor Jesucristo levantó. No levantó el hombre, no le echaron suertes, no dijeron: no, a mí me parece que él, porque él caminó con Cristo, él estuvo con nosotros desde el bautismo de Juan. No, se equivocaron aquí. Pero bueno, Dios aún en eso honró y lo dejó a Matías. Pero dijo Dios: ¿qué problema hay que, si eran 12, qué problema hay que sean 13? ¿Qué le vas a decir tú a Dios? No, Señor, te equivocas, eran 12 nada más. Si Él es el que constituye, Él es el que pone y Él es el que quita, a su nombre. Gloria a Dios. Pero bueno, no quiero meterme en ese asunto. El asunto aquí es que, según la Escritura, dice aquí el ministerio de los apóstoles. ¿Ve? Por eso que en las iglesias donde tú ves, siempre se van a hacer llamar ministerios. Ministerios constituidos ¿por quién? Por Dios, a través de Jesús. Y dice la Escritura que el ministerio de los apóstoles era no solamente moverse en la predicación, porque dice la Escritura que estaban perseverando unánimes, unidos en oración y ruego. Dice que aún María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, estaba allí intercediendo con María Magdalena y los demás. Y dice que en el aposento alto recibieron el cumplimiento de la promesa. Diga conmigo: cumplimiento. Ellos recibieron el cumplimiento de la promesa del Padre. En Hechos capítulo 2, léalo usted allí, mi esposa. Hechos 2. Ajá, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Allí se cumplió lo que el Padre había declarado por la boca de Jesús en Juan capítulo... Vamos al libro de Juan. Mire, para que vea usted que todo tiene un cumplimiento. Todo tiene un fundamento. Juan capítulo 14. Versículo 16. Juan 14. Ajá, versículo 16. Léalo, mi hermana Marisa, por favor. Primera de Juan. Sí. No, Juan capítulo 14, versículo 16. Era un libro antes de Hechos. Léalo usted, mi hermana Cristina.
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Miren lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y que no solamente el Espíritu de verdad, sino que es un consolador, otro consolador dice. Porque el primer consolador fue Jesucristo en los tiempos de los discípulos, cuando caminaba con ellos. Amén. Entonces era Jesús que los dirigía, era Jesús que los mandaba, era Jesús que los enviaba. Pero en este pasaje bíblico dice la Escritura que el Señor les dice, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador y esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora, es muy interesante esto porque la gente no conoce el Espíritu Santo. Gente normal, gente común, gente natural, gente carnal allá afuera no conoce al Espíritu de Dios, no sabe quién es realmente. Hablan y dicen que Dios es una Trinidad, lo cual es verdad, porque está conformado Dios por Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo, pero no saben quién es. Entonces la Biblia dice que es el Espíritu de verdad. También dice que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y que también es el consolador que nos guía en nuestros momentos de dificultad, de debilidad, que nos ayuda aún en esos momentos difíciles. Amén. Amén. Ahora también dice en el capítulo 16, quiero que lo lean ahí conmigo, versículo 7, ¿qué dice allí? En el 16:7, mi hermana Marisa. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Amén. Entonces dice aquí la Escritura que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces los apóstoles, cuando tú ves, volvamos al libro de Hechos, capítulo 2, se levanta por allí Pedro. Miren lo que dice. Por eso a mí me apasiona mucho el ministerio apostólico, porque uno tiene que anhelar y desear ser usado así como los apóstoles eran usados. Mi hermano Daniel, siga leyendo por favor en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 5. Dice la Escritura en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero mira, un ratito, un momento, dice que se le apareció fuego literalmente en sus cabezas. Fuego, un fuego lo veían. Cada quien de los discípulos, de los apóstoles, veían un fuego en sus cabezas. Y mientras veían ese fuego, también dice la Escritura que sopló un viento recio. Eso nos enseña la manifestación del Espíritu Santo cuando nos visita. El Espíritu Santo se puede manifestar como un viento que sopla reciamente, fuertemente. Amén. También se puede manifestar como un fuego, un calor que podemos sentir desde la cabeza hasta los pies. Pero en este caso fue literalmente que ellos vieron un fuego en las cabezas de Jacobo, de Santiago, de Pedro, ¿verdad? De Juan. Todos ellos vieron, de Lucas, de Bartolomé. Todos ellos vieron un fuego literal en sus cabezas. Ahora, dice la Escritura que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí sigue leyendo mi hermano en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Era tremenda la gloria de Dios que había descendido en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque todos hablaban diferente idioma, lenguaje terrenal, porque está el lenguaje terrenal y el lenguaje espiritual. El lenguaje terrenal es lo que está mencionando aquí, que ellos escuchaban de todo tipo de lenguas y lenguajes, incluso hasta de árabes estaban en lenguaje árabe estaban hablando, imagínense, y todos se quedaban asombrados y decían: ¿qué quiere decir esto? O sea, realmente, ¿cómo ellos pueden hablar todo en nuestros idiomas si nosotros somos de diferentes lugares? Eso es uno. Dos, a la misma vez ellos son de Galilea, son judíos, y los judíos manejaban mucho lo que es el arameo, el hebreo, ¿me entienden? Eran lenguas diferentes. Algunos usaban el griego también, y lengua licanoica, como Pablo, que también hablaba. Pero todos se quedaban asombrados, y algunos entre ellos dijeron: están llenos de alcohol, están borrachos, están hablando cosas por el alcohol, por estar tomando mucho vino. Entonces, ¿cómo? Se burlaba. Entonces, hay personas que no van a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque primeramente no conocen lo que es el ministerio apostólico y profético. No conocen en la manifestación del Espíritu Santo y en la diversidad del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve de diferentes maneras, de muchas formas, de muchas maneras. Es inexplicable a veces, y a veces uno se queda sorprendido la forma como el Espíritu operaba en los apóstoles. Porque aún dice la Escritura que la gente era tanta que venía a los apóstoles, que en una oportunidad ya no cabían en el templo y tenían que sacarlo a las calles. Dice que al menos la gente esperaba que Pedro pasara en medio de ellos, para que aún así, al menos la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Es sorprendente. A su nombre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender algo, que no se trata aquí de Pedro, ni de Juan, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Pablo. Se trata aquí de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Se trata aquí del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que guiaba a la iglesia apostólica. Era el Espíritu Santo que manifestaba su gloria, su gracia y su poder en los apóstoles. Y era sorprendente porque estas personas no entendían. Y van a haber personas a nuestro alrededor que no van a entender las diferentes manifestaciones del poder del Espíritu de Dios. A su nombre. No te van a entender, te van a tomar por loco. Algunos se van a burlar, incluso hasta de ti. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en una forma diferente o contraria a lo que ellos piensan o creen de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces sigue leyendo, mi hermano Daniel, por favor, en el versículo 14. Hechos 2:14, sí, ahí mismo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Amén, solamente está ahí. Miren lo que dice la Escritura. Que se había cumplido lo que había profetizado el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Eso está en Joel capítulo 2, eso está en el versículo 27 y 28, si mal no recuerdo. Si usted corrobora allí conmigo o confirmamos esta palabra en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar el libro de Joel capítulo 28, y capítulo 2, versículo 28, perdón. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está, Joel capítulo 2, versículo 28. Es interesante todo esto, porque la Escritura tiene todo lo que es una concordancia y una confirmación de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento con los apóstoles. El derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó, si usted se da cuenta, en el libro de los Hechos, en los apóstoles, en la iglesia primitiva, porque era una iglesia unida. Una iglesia que buscaba a Dios de todo corazón. Una iglesia que se mantenía ferviente, que anhelaba las cosas de Dios, que anhelaba ser visitado por el Señor. Entonces, la clave para que en este tiempo nosotros veamos un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, es mantenernos unidos como hermanos y hermanas en la fe. Tenemos que tener esta visión y este enfoque, porque si no tenemos esta visión y este enfoque, no vamos a ver la manifestación en la plenitud del Espíritu en nosotros. No lo vamos a ver. Dice que los 120 fueron llenos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban nuevas lenguas. Quiere decir que el Espíritu Santo ahí está dándoles el don de las lenguas. Lenguas terrenales, como les digo y les repito, hay lenguas terrenales y hay lenguas espirituales. Las lenguas espirituales son ya las lenguas donde solamente tú puedes hablar con Dios. Y solamente Dios las puede entender, mas no nosotros, porque incluso nosotros hablamos misterios cuando hablamos en lengua, dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, que nosotros hablamos en misterios. Entonces es muy interesante porque aquí nos enseña la Escritura, Daniel, que el Señor nos habla acerca de sueños, ¿verdad? Y nos habla acerca de visiones. Entonces, desde que declara esto Pedro, delante de las personas, se empieza a desatar lo que estaba atado. Se empieza a sacar a la luz lo que estaba oculto. O sea, se estaba ya cumpliendo lo que el Señor había hablado, que recibirían poder y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos no solamente recibieron el poder de Dios para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios, sino que recibieron coraje, vigor, recibieron esa valentía, porque si estando en el ministerio de Cristo huyeron todos y lo dejaron, lo abandonaron, porque aún Pedro dice que la Escritura negó a Cristo, 3 veces lo había negado, y dice la Escritura que todos se acobardaron. El único que estuvo allí creo que fue Juan. Todos se acobardaron. No tenían al Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene en la vida de un creyente, el creyente no vuelve a ser el mismo. Si antes era cobarde, ahora es valiente. A su nombre. Gloria a Dios. O sea, no tiene vergüenza tampoco, no tiene temor en nada, porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha derramado en el creyente. Entonces es muy importante saber esto, porque si nosotros no nos movemos en
en el ministerio apostólico y profético, no vamos a ver este tipo de manifestación en nuestras vidas. Dice la escritura allí que los días de Joel se estaban cumpliendo. ¿Y cuáles eran los días de Joel? Que se derramaría el Espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas. Niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos incluso, dice la escritura, que iban a soñar sueños. Imagínense. Entonces es muy sorprendente esto, porque la iglesia primitiva, desde allí en adelante, en los apóstoles, empezaron a moverse en lo que son los sueños, las visiones y las revelaciones. Sueño, visiones y revelaciones. Todo el libro de los Hechos, usted puede ver que ellos se mueven por medio de los sueños, de las visiones y de lo que le revelaba el Espíritu Santo. Es sorprendente, porque de esta manera ellos lograron tener éxito en la vida, y no solamente en la vida terrenal, sino en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la gente, al verlo, dice la escritura que Pedro, sigamos leyendo en el libro de los Hechos, mire, Pedro se pone en pie, dice la escritura, y empieza a predicar. Pero dice más adelante que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a declararles palabras acerca de Cristo, y le empieza a decir que tomaron a Jesús para crucificarlo y Dios había levantado a Jesús, ¿verdad? Entonces allí Pedro, hablándole a todas estas personas, dice la escritura en el versículo 40, mi hermano Daniel, siga leyendo el versículo 40. O vamos a leerlo del 38. Hechos. Sí, Hechos capítulo 2, versículo 37, léalo, hermano. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén, solamente está ahí. Mire, 3,000 personas se convirtieron en el primer discurso de Pedro. Eso nos hace también saber a nosotros que si tenemos el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, nos damos cuenta que son llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba hablándole a los judíos y a todas las personas que estaban alrededor. Instantáneamente el Espíritu de Dios empezó a compungir el corazón de las personas. Es lo que estábamos leyendo en el libro de Juan. Juan, dice la escritura, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Entonces, dice que todos, al oír las palabras de Pedro, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿y ahora qué hacemos? Pedro, ¿qué hacemos? Dinos, por favor. ¿Qué haremos para poder cambiar las cosas hasta ahora? Porque creo que lo estamos haciendo mal. Imagínense el convencimiento del Espíritu Santo, no de Pedro. Pedro estaba hablando de Cristo. Pedro estaba hablando acerca de cómo lo crucificaron y lo mataron en un madero y que Dios no lo había levantado, pero sin embargo lo rechazaron. Y entonces todos ellos, al escuchar el Evangelio de Cristo, fueron tocados profundamente en su corazón. Pero ¿quién hizo esa obra? La pregunta aquí es: ¿fue el discurso? ¿Fue la sabiduría de Pedro? Porque dice la escritura que Pedro y los demás eran de palabra vulgar. O sea, no tenían desenvolvimiento de palabra. No es que te hablaban con respeto o con elocuencia o con denuedo. Eran gente de letra vulgar. Eran vulgares. No tenían estudios. Eran comerciantes, se dedicaban a pescar. Si usted ve a la gente de mercado, la gente no sabe hablar. La gente son muy bruscas al tratar.
no hablan con respeto, siempre te hablan con lisura, con jergas, ¿verdad? Así eran los apóstoles antes de que viniera el Espíritu Santo. Ve que cuando viene el Espíritu Santo, hasta la forma de hablar cambia. Sí, eso es verdad. Hasta la forma de hablar cambia. Por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el primer discurso que da, se convierte en 3.000 hombres, 3.000 gentes ahí. Imagínense, son miles, no estamos hablando ni de 10, ni de 100, ni de 300, estamos hablando de 3.000. Imagínense la cantidad de gente que en el primer discurso nada más. Miren la diferencia entre una persona que está llena del Espíritu Santo y una persona que no tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo va a hablar conocimiento, va a hablar su intelecto, su sabiduría de hombre, pero no va a hablar sobre lo que realmente el Espíritu quiere entregar y darnos a nosotros. Esa es una gran diferencia entre los que están llenos del Espíritu Santo y los que no están llenos del Espíritu Santo. Por eso que Pedro dice que predicaba con gran vehemencia, con gran denuedo, con gran firmeza, con gran determinación y autoridad, que todos se sorprendían y se compungieron en su corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, decían. Imagínense, que tú te levantes, por ejemplo, de repente el Señor venga sobre ti en el mercado y tú empiezas a predicar y la gente se amontone. Marix, ¿ahora qué hacemos? Tú vas a decirle, arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre del Señor, para que sean borrados vuestros pecados, así como Pedro. Yo creo que el Señor va a levantar muchos Pedros aquí. Entonces es muy importante saber esto, porque la iglesia primitiva era una iglesia que se movía bajo la directriz del Espíritu Santo de Dios. Y aquí lo podemos ver, el Espíritu Santo compungiendo los corazones, tocando los corazones, el Espíritu Santo rompiendo sus cadenas, quitando las vendas de sus ojos. El Espíritu Santo ahí, sí, es verdad, todo lo que está diciendo ahí. Pedro, mi siervo, es verdad, atrégate, ven a mí que yo te salvé, ven a mí que yo entregué mi vida por ti. Entonces el Espíritu Santo convenciendo a la gente de pecado. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo, convencer a las personas de su pecado, ¿no? Discúlpame que... Sí. Claro, me ha sucedido también que a veces yo digo, pero ¿cómo voy a llegar a esa persona? A veces yo me pongo a hablar con el Señor, ¿no? Le digo, pero ¿cómo voy a llegar a esa persona si esa persona es dura, ¿no? A veces uno no sabe. Pero la palabra me dice que el Espíritu Santo va a convencer a esa persona de pecado. Lo va a convencer. Entonces yo solamente digo, Espíritu Santo, yo hablo y tú convences. Y el Espíritu Santo convence. Y Él te pone la palabra en tus labios para que tú le prediques la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo convence a esa persona. Entonces es muy importante, es sorprendente el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar siempre la llenura del Espíritu Santo. Amén. Para poder caminar al propósito eterno del Señor. Amén. Porque sin el Espíritu Santo vamos a andar secos. No vamos a ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a estar llenos de nosotros mismos, Sí. pero no del Espíritu Santo. Entonces, yo también he tenido varias experiencias con el Espíritu Santo. Hay algunos que me ha dado así con un poco de temor, porque cuando tú profundizas más en la oración y pides al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona también, Así que es. también se entristece, también Él siente cuando Así tú es. no le haces caso, cuando tú lo contristas, Él también siente. Entonces el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros para, aún como dice la palabra, ¿no?, que nos va a ayudar en medio de nuestra debilidad. Así es. O sea, es el Espíritu Santo que está con nosotros ahora en el mundo. Amén. Jesús ascendió al cielo, pero el Padre nos dejó una promesa, que es el Espíritu Santo. Amén. Sobre nosotros. Amén. Amén. Y se cumplió la promesa precisamente en Hechos capítulo 2. Ahora la pregunta es, ¿dónde nace la verdadera iglesia entonces? ¿Nació en Roma o nació en Jerusalén? Jerusalén. Porque ahí te das cuenta que Pedro levanta su voz y empieza a dar su discurso.
en medio de Jerusalén y de todas las personas que estaban presentes. Entonces la iglesia nació en Jerusalén, no nació en Roma, como dicen. No, ahí hay un grave error. No nació, y mucho hablan en este sentido los católicos de que nació en Roma y que ellos son la iglesia más antigua. No, eso es mentira, porque la iglesia más antigua nació en Jerusalén por los apóstoles. Nosotros también creemos en los apóstoles, el ministerio de los apóstoles. Por eso dice la escritura allí en el versículo 42, mi hermano Daniel, siga leyendo en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la escritura que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo. En eso consiste el evangelio, presentar a Cristo, lo que Él dio por nosotros, lo que Él enseñó, lo que Él nos habló, todo eso, su vida, su pasión, su entrega, su muerte, su crucifixión, ¿verdad? Y su resurrección. En eso consiste el evangelio, presentar a Cristo, presentar al Señor. Y no solamente esto, dice en comunión los unos con los otros, quiere decir que estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, estaban en comunión. Por ejemplo, cuando usted ve a su hermano que está orando, por ejemplo, está orando por una llenura del Espíritu Santo, usted también tiene que estar en comunión con Él. ¿En qué sentido? Usted no va a estar orando, Señor, te pido que bendigas mi finanza, bendiga mi familia, bendigas al perro y al gato. No. Usted tiene que estar en comunión allí, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Si el hermano está pidiendo, por un ejemplo, ¿no? Está pidiendo por la paz del mundo, usted no va a pedir, Señor, para que tú salves aquí a fulano y a mengano. No, tú tienes que estar en comunión con tu hermano para clamar en el mismo sentir que él tiene, porque el Espíritu de Dios tiene que mantenerse en comunión con los hermanos, y los hermanos se mantienen en comunión precisamente cuando tienen al Espíritu Santo. Entonces es muy importante, hasta en la oración uno tiene que ser prudente, por ejemplo, en este sentido, porque yo he visto en otras iglesias que o de repente uno está orando por usted y usted, si la persona está orando por usted y está pidiendo por usted, usted no va a estar pidiendo lo opuesto a lo que está pidiendo la otra persona. Usted tiene que estar en comunión. Si él está pidiendo que se abran los cielos a tu favor, tú vas a decir, sí, Señor, yo quiero que se abran los cielos, Padre. Entonces, en comunión con él. Si él te pide, si el varón que está orando por ti, o la mujer que está orando por ti, el hermano o la hermana que está orando por ti, o el líder o el mentor o el pastor que está orando por ti, está pidiendo que el Señor tenga misericordia de ti, tú vas a decirle, sí, Señor, yo te pido que tengas compasión de mí, perdóname si he fallado, si he pecado. Estás en comunión. Pero si tú estás orando lo contrario, no estás en comunión. ¿Se entiende? Tienes que estar en comunión ahí, porque si no, tú vas a pedir otra cosa diferente a lo que está pidiendo. ¿Me entiende? El siervo, el hermano, la hermana, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dale un Dios. fuerte aplauso para Cristo. Entonces, miren, dicen que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Qué doctrina? La de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces, el ministerio apostólico y profético se movía, de los apóstoles se movían en la doctrina de Cristo y en el partimiento del pan, también dice la Escritura. Compartían el pan, el cuerpo de Cristo, y bebían su sangre, como Cristo así lo dijo. Amén. Entonces, en esta doctrina tenemos que movernos, en esta dirección tenemos que movernos de los apóstoles, para que entonces veamos la manifestación, la revelación. Ahora, los sueños, las visiones y las revelaciones suceden cuando tenemos al Espíritu Santo. Estas cosas van a suceder. Tú vas a tener sueños que Dios muchas veces te va a mostrar. Te puede mostrar a través del sueño, te puede mostrar su gloria. A través de visiones te puede mostrar su grandeza, su majestad. Te puede mostrar el futuro a través de visiones. A través de revelaciones te puede sacar del cuerpo y te puede llevar a lugares desconocidos que tú nunca conociste. Por ejemplo, yo les digo, si hablamos de sueños, de visiones o revelaciones, yo les digo, yo muchas veces me he visto en otros lugares, orando por otras gentes. Entonces, en el espíritu es como que el Señor te saca del espíritu y te lleva a la India, un ejemplo, y estás orando por un grupo de personas ahí. Y yo te lo digo así, yo le he vivido esos sueños. Entonces, son cosas muy profundas que nosotros vamos a ir paso a paso hablando acerca del ministerio apostólico y la línea profética en cuanto a los apóstoles. Amén. Amén.
Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria al Señor.